Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, estamos viendo aquí cómo las enseñanzas o las doctrinas afectan en el pensamiento y cómo el pensamiento afecta a la conducta. De ahí que tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos y con lo que aceptamos o con lo que creemos. Pero también estamos observando la verdad bíblica, ¿verdad? De la providencia, de cómo Dios tiene que ver con los asuntos que acaecen en este mundo. Y la historia nos muestra esto, como un hombre perverso, como Naamán, tenía una soga preparada para eliminar a su enemigo, que era un siervo de Dios, Mardoqueo. Sin embargo, la providencia dio un giro y favoreció a su siervo, es decir, a Mardoqueo, y en esa horca pues murió este hombre perverso. De ahí es que vimos también algunos textos claves, como el de juzgar. No juzguéis para que no seáis juzgados. Con la misma medida que medís seréis medidos. Juzgad con justo juicio. Considérate a ti mismo. Ten cuidado, ¿verdad? Como dice Pablo en Romanos, de no condenar a otros porque te condenas a ti mismo. Lo que le condenas a otros, pues lo estás haciendo tú mismo. Y uno se llena de pavor con esto, porque uno, pues que enseña el consejo de Dios, uno también, pues puede ser afectado con lo que uno mismo enseña. Es decir, esa misma verdad le cae a uno. Y esa doctrina mide a uno. Y es como una balanza que también pesa. Bueno, pues en los Estados Unidos, los fundadores, los puritanos, los pioneros, los peregrinos, pues salieron por una situación de esclavitud en lo relacionado con la libertad de culto y de expresión. Una doctrina mala se había metido en el Estado, una influencia negativa, claro está, con personas también de corazones malos y perversos. Y ellos salieron en busca de libertad y se fueron, ¿verdad? Fueron aventureros y hasta un poco temerarios, confiados en Dios. Más de 100 personas llegaron, algunos allá, y cuando llegaron pues murieron casi la mitad, pero como hemos dicho, siguieron hacia adelante. Pero ya cuando estaban asentados y comenzaron a multiplicarse, y se convirtieron en colonias, habían 13 de gran influencia. Entonces, pues las doctrinas comenzaron a influenciar. Ellos veían con doctrinas bíblicas. Sin embargo, en algunos puntos, tristemente, erraron al blanco. Ellos debieron aprender la lección vivida en Inglaterra, la falta de libertad, de culto, de expresión, pero no. Como entendían que tenían la verdad absoluta, entonces pues ellos sí podían imponer. De ahí la necesidad de no fiarnos de nosotros mismos. Podemos tener la verdad absoluta, ¿verdad? Pero el corazón del hombre es perverso, es malo. Se debía separar entonces el Estado de la Iglesia, o la Iglesia del Estado. De ahí es que vimos a Roger Williams, que se levantó como paladín, cuando algunos pretendían poner una pena civil, en algunos casos hasta penal, a aquellos que violaban el día del Señor, en este caso y en este contexto, el domingo. Y como se dijo en el segmento pasado, Williams expresó, esta nación fue fundada como un santuario para los disidentes religiosos. En otras palabras, hay libertad de culto. Nosotros no podemos imponer nuestro criterio aquí. Tenemos que respetar, Eso lo podemos hacer en nuestras comunidades, en nuestra iglesia. Y aún en las iglesias no hay poder civil, ni hay poder penal. Simple y llanamente un poder espiritual es lo que tiene la iglesia. Williams añadió, y quiero resaltar esto nuevamente, el magistrado civil no podrá inmiscuirse ni siquiera para evitar que una iglesia cometa apostasía o herejía. Ya hemos mencionado el caso de Calvino. En lo relacionado con Robert Murray McCheyne, pero ya no en Estados Unidos, sino en Escocia, él presentó este mensaje: yo amo el día del Señor. Y miren ustedes, queridos televidentes, cómo introdujo esta exposición. Estaba llamando al pueblo a protestar en cierta forma, bueno, en toda forma. El sábado fue hecho por causa del hombre, Marcos capítulo 2, versículo 27, y él expresó:
Queridos conciudadanos y compatriotas, como siervo de Dios, en este oscuro y tormentoso día, me siento constreñido a levantar la voz en defensa de la eterna santificación del día del Señor. Los atrevidos ataques que hacen algunos de los directores del ferrocarril Edimburgo-Glasgow contra la ley de Dios y la paz de nuestro descanso dominical, tal como se ha venido observando por muchos años en Escocia, la blasfema modificación que pretenden proponer a los accionistas el próximo mes de febrero, los nefastos folletos que actualmente están circulando a miles, llenos de toda suerte de mentiras e impiedades, invita frecuentemente a un sereno y deliberado testimonio de todos los fieles ministros y cristianos más sencillos en defensa del día del Señor. En nombre de todo el pueblo de Dios en esta ciudad y en este país, presento ante vuestras consideraciones las siguientes razones para amar y respetar el día del Señor. Maldijo las bibliotecas, maldijo el ferrocarril, era su contexto. Él entendía pues que el ferrocarril no debía circular, las bibliotecas debían cerrar, las tabernas debían de cerrar. Es decir, la iglesia metiéndose o inmiscuyéndose en asuntos propiamente de Estado, en asuntos propiamente civiles. ¿Puede y debe la iglesia afectar a los estados? Claro que sí, pero no puede inmiscuirse. La libertad de culto, de expresión, ¿verdad? Siempre y cuando esta libertad de culto y de expresión no afecte el bien común. Es un principio interesante. Por ejemplo, se aplica en las naciones, el ruido del vecino. Él tiene libertad, sí, pero de hacerlo en su casa. No puede afectar al otro vecino. En el colmadón, ¿verdad? Como se le llama aquí en territorio dominicano. Bueno, las imágenes que se crean es motivacional. ¿Para qué? Para que los demás niños se den al alcohol. En países como los Estados Unidos no se permite beber en público, ni en el carro, ni en un establecimiento comercial que esté dentro de la esfera de una estación de combustible. Eso está prohibido totalmente. So pena de castigo, pero qué castigo, qué penalidad por esto, porque ellos entienden que es, digámoslo así, muy pernicioso. Es decir, que en ese sentido se cuida. En otros asuntos son abiertos, pero hay asuntos donde ellos entienden que el bien común se puede ver afectado. Bendita la nación que es afectada, que es influenciada por la palabra de Dios, pero la iglesia no está para imponer reglas. En el caso, por ejemplo, de McCheyne, lo de Robert Murray McCheyne, bueno, era un hijo de su tiempo. Él entendía, a la luz de la teología del pacto, de que el sábado había sido traspasado para domingo y que debía guardarse desde la óptica de la ley, como etiquetaban ellos, de la ley moral, porque separaban lo que se conoce como la ley ceremonial de la ley moral. Y veían el sábado, ¿verdad?, como un mandamiento igual, por ejemplo, al mandamiento de no matar. Y para McCheyne, Robert Murray McCheyne, pues no guardar el sábado, perdón, el domingo, era como violentar el mandamiento no matarás. Pero a la luz de lo que otros estudiosos de la Biblia también han presentado, este mandamiento del sábado tenía una connotación especial. Es decir, era una bandera, era un emblema para Israel. Además de esto, ¿verdad?, si se fuera a aplicar en la comunidad cristiana hoy en día, entonces, como es más que un principio, es una ley, ¿verdad? Porque el principio, bueno, está ahí, que conlleva un reposo espiritual. Pero ya cuando hay una ley, y es de ley, entonces tienen que haber reguladores, fiscalizadores, personas que van a ver quiénes los guardan y quiénes no los guardan. E inmediatamente tendrán que venir las penalidades. ¿Y cuáles son las penalidades? Las mismas del antiguo pacto, porque la penalidad para aquel que violentara el sábado era de muerte, era pena capital. Y hoy en día, ¿cuál sería la penalidad? Pero no solamente esto. A la luz de la catolicidad de la iglesia, cuando se habla de la catolicidad, se habla de la universalidad de la iglesia. ¿Cómo podría aplicarse el mandamiento hoy en día? Sería una utopía. Bueno, tendría que retornar la iglesia al pasado y quedarse en el pasado. Pero creo que la mayoría de cristianos no están
por quedarse en el pasado, sino que son parte del progreso y del desarrollo. Las telecomunicaciones trabajan todos los días, las líneas aéreas trabajan todos los días, la transportación trabaja todos los días. Los médicos, bueno, alguien dirá, es un asunto de misericordia. Sí, los médicos trabajan todos los días. Es un asunto muy delicado, ¿verdad? Recuerdo que un tiempo, pues nosotros veíamos el asunto así como Robert Murray McCheyne, y nos trajo ciertas complicaciones esto. Mi padre, pues, tenía una estación de gasolina, y yo era pastor, muy joven, 20 y tantos años. Padre, tiene que cerrar la estación. Debemos guardar el mandamiento. Pero mi hijo, esa estación se debe al Estado, porque en aquel tiempo el Estado tenía algunas regulaciones en lo relacionado con las estaciones de combustible. Los propietarios o intermediarios de estaciones no podían, pues, regularse a sí mismos, porque era el Estado y sigue siendo el Estado. Pero en aquel tiempo con mayor énfasis. Bueno, por obediencia a lo que el pastor enseñó, este empresario cerró y puso un letrero grande para que todo el mundo entendiera por qué se estaba cerrando. Bueno, si se cierra un establecimiento por un principio de descanso, maravilloso, pero si es por un principio de ley, entonces se complica un poco el asunto. Y esto, pues, afectó la conciencia nuestra y afectó la conciencia de muchas personas. Hasta que leyendo a otros hombres seguidores de los puritanos, me di cuenta de que, bueno, no era tan rígido como el planteamiento de los puritanos. Un hombre como el doctor Martin Lloyd-Jones, en el libro La vida en el espíritu, señala y dice que alguien puede trabajar en domingo cuando hay alguna situación particular. Si es de ley, entonces esto no se permite. Al parecer Lloyd-Jones lo estaba viendo dentro del marco de la libertad cristiana, como lo dice Pablo. El que guarda el día del Señor, para el Señor lo guarda. Y el que no lo guarda, de igual forma, para el Señor no lo guarda. Ahora, cada cual debe de estar seguro en su conciencia. No condenamos a aquellos que lo hacen, pero no deben de ser condenados aquellos que por algún principio bíblico no lo hacen a la manera de la ley moral. Porque repetimos, si a la manera de la ley moral, entonces tendría que ser el sábado. Y el sábado se comienza a guardar desde el viernes. Y se despide en la tarde. Pero las estipulaciones, las especificaciones que tiene ese mandamiento, bueno, inaplicables en el contexto de la catolicidad de la iglesia. ¿Qué es lo que estamos comunicando? Bueno, la necesidad de que la doctrina afecte la mente, pero esa afección de la mente no puede hacer que nosotros en la conducta seamos inconsistentes. Porque entonces vendrá algo que todo siervo de Dios y todo cristiano pues debe rechazar, que es la deshonestidad intelectual y la deshonestidad de fe. En otras palabras, usted tiene un credo, ¿verdad? Usted tiene una enseñanza, pero usted no vive a la luz de eso. De ahí viene algo que se llama hipocresía religiosa. Caemos en la hipocresía religiosa. ¿Por qué? Porque lo hacemos para complacer a los hermanos, al pastor, o por miedo, porque es una ley. Quien pesa nuestros corazones es Dios. De ahí es que el Espíritu de Dios liberta. Y como dice Pablo, bajo la luz del Espíritu, donde está Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Bueno, ¿qué diría Robert Murray McCheyne si despertase hoy en día y viera cómo las personas contradicen, creyentes sinceros y verdaderos, contradicen lo que él predicó? Porque el no cumplimiento o el incumplimiento de esto presentado por Robert Murray McCheyne implicaba que fuera toda comunidad o todo creyente tenido como hereje o como pecador, porque nadie deliberadamente puede violentar la verdad de Dios y los mandamientos del Señor. No, jamás. Si por ejemplo usted sabe o está convencido de que usted debe de guardar el sábado o el domingo a la luz del decálogo o los 10 mandamientos y usted no lo hace, peca.
Pero de igual forma, si usted está convencido de que no es así, de que la ley llegó a su final en Cristo. Y cuando hablamos de la ley no estamos hablando de los principios generales, porque todavía el principio del descanso está. Y la verdad del respeto a la vida es perenne, y hay leyes, pero son leyes reguladas por el Estado. Y Pablo demarcó esto muy bien en el capítulo 13 de Romanos. ¿Qué dice el capítulo 13 de Romanos? Pablo atribuyéndole poder al Estado y al gobierno del Estado. Y no se olvide usted quién estaba gobernando en Roma, Nerón. Sométase, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quienes se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios, resisten. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Aquí Pablo está dando o presentando una demarcación. Dice, ahora no hay una teocracia en el sentido de que la iglesia pues tenga un poder civil o penal. No, ese poder Dios se lo ha dado al Estado y al gobierno del Estado. Dice, no en vano llevan la espada. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Un principio interesante, el principio del temor, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y añade en el versículo 4, porque es servidor o ministro de Dios, ¿verdad? Para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Tremendo esto. En otras palabras, es el Estado quien tiene el poder civil, pero a la luz de lo presentado por McCheyne, ¿verdad?, le está atribuyendo un poder a la iglesia que no tiene. La iglesia no tiene poder civil. El poder de la iglesia es un poder espiritual, no es penal. La iglesia católica lo creyó en el pasado y dejó de aplicarlo después de la Revolución Francesa y de otros acontecimientos importantes. Cómo confiscaban los bienes de las personas y hasta personas que ya habían partido, pues inocentemente, alguien decían que eran personas que habían tenido doctrinas extrañas y sacaban esos cadáveres y le hacían juicio y les condenaban como herejes, le quemaban. Pero lo más importante de esto es que a la luz del poder civil confiscaban los bienes de ese difunto y a esa familia la dejaban desamparadas. Hasta ese colmo, hasta ese nivel puede llegar una religión sin discriminación, sin temor de Dios, ¿verdad? Porque a la larga ahí hay un problema espiritual también de descuido, de sectarismo. Hay que evitar el sectarismo. Bueno, esa nación entonces, los Estados Unidos, cuyos fundadores fueron hombres de libertades, pues en el proceso cayeron en inconsistencia. Y estas cosas acaecieron y se escribieron para nuestro aprovechamiento, para que nosotros no caigamos en esto, para que no tengamos deshonestidad espiritual ni intelectual. Usted está en una doctrina que usted no comparte, pero dice, no, es que ahí está mi familia, ahí están mis hijos, y además yo amo a esa gente. Sí, no es asunto de amor, es asunto de verdad. Eso le lleva a la incredulidad, y la incredulidad le lleva a cometer pecados que usted mañana dice, ¿y cómo pude llegar hasta este nivel? Porque no cuidó su mente. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Nos vamos a una pausa y cuando retornemos, entonces vamos a hablar de la Revolución Francesa. Sí, de la Revolución Francesa. En el caso de los Estados Unidos, pues hubo una emancipación, pero con motivación espiritual y cristiana. La Revolución Francesa también tuvo su motivación, pero una motivación irreligiosa. En otras palabras, emanciparse de Dios y de la religión predominante en aquel contexto.